Buenas tardes, hermanos. Un placer de nuevo estar con todos vosotros inmersos en este estudio que estamos haciendo sobre lo que nos cuenta la palabra sobre el Espíritu Santo, viendo todos estos diferentes aspectos que hemos ido viendo a lo largo de estos vídeos. Y bueno, hoy vamos a compartir el noveno vídeo, que es el penúltimo, y si Dios quiere, a lo largo de esta semana terminaremos el décimo y terminaremos esta introducción que ya saben que no es un estudio a fondo sobre el Espíritu Santo, simplemente mi deseo, lo que ha puesto el Señor en mi corazón es incitarles a que lean todos estos versículos que yo voy compartiendo, que quizás los anoten y los busquen en sus Biblias y sigan escudriñando y buscando más del Señor, de su Espíritu Santo, conociendo más cosas, porque ellos no, por lo menos a mí me ilusiona cada vez más, me aumenta la fe, cada día descubre algo nuevo en la palabra y eso le va dando más fe, va viendo que todo es más real y más vivo, ¿no? Y nos incita a querer más de Dios, ¿no? Es como cuanto más ora uno, más ganas de orar tiene. Cuanto más lee uno la palabra, más ganas de leer la palabra tiene. Es lo que tiene nuestro Señor, que cuanto más tenemos de Él, más queremos de Él. Bueno, en el vídeo anterior venía titulado Llenos del Espíritu Santo. Y este es muy parecido porque es cuando el Espíritu Santo viene en poder. De hecho, lo tenía preparado como un solo vídeo, pero se alargaba mucho. Y entonces decidí ver en el vídeo anterior lo de llenos del Espíritu Santo y en este titulado Cuando el Espíritu Santo viene en poder. Cuando el Espíritu Santo viene en poder nos muestra aquellas ocasiones en las que Dios envía su Santo Espíritu. Hay que tener en cuenta que desde el Pentecostés el Espíritu Santo mora en nosotros y lo tenemos todo el tiempo. Eso ya lo comentamos anteriormente, que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, pero que había otro aspecto distinto del Espíritu Santo, que es cuando viene a nosotros en poder y que nos permite, pues según los dones de cada persona, pues dar profecía o sanación, intercesión, o bueno, cualquier cosa, viene en poder, ¿no? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo todavía no moraba en los hijos de Dios y lo que ocurría es que Dios enviaba su Espíritu Santo en poder sobre algunas personas, sobre los patriarcas, sobre los profetas, y cuando había que hacer un milagro, un prodigio, pues enviaba de su Santo Espíritu en poder sobre ciertas personas. Vamos a comenzar por Jueces. En Jueces 13, 14, 15, bueno, en todos esos capítulos de Jueces vemos la figura de Sansón, y entonces voy a comentar algunos versículos que creo que son interesantes. En Jueces 13, del 21 al 25 dice, y esto es importante entenderlo bien, bueno, ahora lo comentamos. Dice, y el ángel de Jehová, en hebreo, Malach Hashem, el ángel de Jehová, no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque hemos visto a Elohim, hemos visto a Dios. Y su mujer le respondió, si Hashem nos quisiera matar, o sea, si Dios nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Hashem lo bendijo, o sea, Dios lo bendijo. Y el Ruach Hashem, o sea, el Espíritu de Dios, comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Bueno,
¿Por qué digo que esto hay que entenderlo bien? Bueno, en primer lugar, porque, bueno, Manoah y su esposa no podían, querían tener un hijo y no podían, y entonces viene el ángel de Jehová. ¿Qué es el ángel de Jehová? Hay que entender esto. Una cosa son los ángeles son unas criaturas que, bueno, todos imaginamos lo que es un ángel, eso que en las iglesias católicas es como un hombre con alitas, ¿no? Un ángel. No son hombres, no son personas, son otro tipo de criaturas que Dios ha hecho, ¿no? Esos son los ángeles, como entidad, como ser, son ángeles. Pero la palabra ángel en griego significa enviado, mensajero. El ángel de Jehová, que no es un ángel, en su ser, sino que es un enviado, es el enviado de Jehová. Es Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, antes de hacerse hombre. Él era el ángel de Jehová, porque a Dios nadie lo vio. Él era el enviado de Jehová. No confundir con un ángel. Si alguien le dice a usted que Jesús era un ángel, eso no es cierto. Si alguien le dice a usted que Jesús era o es el ángel Miguel, no lo cree usted. No es un ángel Jesús, es el Hijo de Dios que se hizo hombre, de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero Él era el ángel de Jehová, el único, el enviado de Jehová. En este caso, lo dice bien claro, dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces Manoah se dio cuenta de que era el ángel de Jehová y les entró temor. Fíjense que dicen, ciertamente moriremos porque hemos visto a Elohim. Si fuera un ángel, no dirían hemos visto a Dios, dirían hemos visto a un ángel. Pero dijeron, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios, hemos visto a Elohim. Pero lo que habían visto era Malach Hashem, Malach Hashem, el enviado de Dios, el ángel de Jehová. Entonces, bueno, quisiera que entendieran esto, el miedo de ellos de haber visto a Dios, porque sabían que era Dios, pero era el enviado de Dios, era el ángel de Jehová. Nuestro Señor Jesucristo, antes de nacer como el Hijo del Hombre. Entonces, bueno, le dice, bueno, si Dios nos hubiera querido matar, pues no hubiera aceptado nuestras ofrendas, no nos hubiera dicho lo que nos ha dicho, y posteriormente vieron que no les hubiera bendecido con tener un hijo como Sansón. Bueno, entonces, lo que estábamos diciendo ahora, y la clave de este versículo que lo decía, es porque Dios hizo este prodigio de que naciera Sansón, de la esposa de Manoah, y el niño, el espíritu comenzó a manifestarse en él con poder. Y vamos a ver varios ejemplos de cómo se manifestaba el Espíritu de Dios en Sansón con poder. En Jueces 14:6 dice, y Ruach Hashem, el Espíritu de Dios, vino sobre Sansón. Cuando dice vino sobre Sansón en el Antiguo Testamento es que viene en poder, no viene como en nosotros, que mora en nosotros las 24 horas del día, todos los días, sino en poder. Entonces dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no dijo ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Fíjense que despedazó un león como si fuera un cabrito, sin tener nada en su mano, quiere decir sin espada, sin nada, porque el Espíritu de Dios vino a él en poder. Cuando el Espíritu de Dios viene en poder, suceden milagros y prodigios. En Jueces 14:15, capítulo 15, versículos 14-15, dice, y así que vino Sansón hasta Lehi, y los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Ruach Hashem vino sobre él. El Espíritu de Dios vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Las cuerdas que tenía amarrándole se deshacían como si fuera algodón.
y las ataduras se le cayeron de sus manos, se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. O sea, se libró de las ligaduras, de las cuerdas con las que lo habían amarrado, cogió una quijada de un burro y con ella mató a 1000 hombres, porque vino el Espíritu de Dios en poder sobre él. Vemos de nuevo lo que es venir el Espíritu de Dios en poder. En otro pasaje, en Jueces 14:19, vemos: y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a casa de su padre. De nuevo vemos cómo al venir el Espíritu de Dios sobre Sansón, descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Era quien le daba el poder, era él. Ahí siempre en la historia, no, el poder residía en su pelo, en su cabello. El espíritu, o sea, el poder de cualquiera de nosotros para hacer cualquier cosa, cualquier don que nos dé Dios, cualquier ministerio que tengamos, cualquier oración que hagamos, el poder reside en el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros o que nos envía en poder en esa ocasión para que suceda eso. Vamos a continuar viendo la venida del Espíritu Santo en poder sobre patriarcas. Bueno, no es que Sansón fuera un patriarca, pero personas especiales del Antiguo Testamento. En 1 Samuel 10, del versículo 6 al 10, dice: entonces dijo Samuel a Saúl: el Ruach HaKodesh de Hashem, o sea, el Espíritu Santo de Dios, vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Fíjense cómo al venir el Espíritu Santo de Dios en poder sobre Saúl, Samuel le dijo que serás transformado en otro hombre. Aconteció, y que profetizaría, cuando Saúl no era un profeta, pero al venir el Espíritu Santo en poder sobre él, profetizaría, le dijo Samuel. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. O sea, venía un grupo de profetas a encontrarse con Saúl. Y fíjense lo que dice ahora: y el Ruach HaKodesh de Elohim, o sea, y el Espíritu Santo de Dios, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Cómo puede ser que Saúl profetizase entre ellos si no fuera porque vino el Espíritu Santo de Dios sobre él en poder? Todos se maravillaban de eso porque no entendían cómo podía ser Saúl profetizando, y era porque había venido el Espíritu Santo de Dios sobre él. En 1 Samuel 11:6 dice: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron todos como un solo hombre en defensa de Israel. Saúl, el pueblo de Israel, quizá en ese momento estaban con temor, acobardados, iban a ser atacados, tenían miedo. Es normal en los seres humanos. Pero de repente llegó el Espíritu de Dios en poder sobre Saúl, y entonces él se encendió en ira en gran manera, y el pueblo salió todo como un solo hombre en defensa de Israel. O sea, es Dios derramando de su Espíritu para dar poder al pueblo de Dios, para defenderse del enemigo. Continuamos con 1 de Samuel 19, de nuevo viendo cómo cuando el Espíritu Santo llega en poder sobre Saúl y sobre cualquier persona que Dios decida, es capaz de profetizar y de hacer prodigios. 1 Samuel 19 dice: huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. David y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: David está en Nayot.
Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Venía un grupo de profetas profetizando. Y a Samuel, que estaba allí y los presidía, estaba Samuel con ese grupo de profetas. Y ahora dice, y vino el Ruaj Elohim, o sea, el Espíritu de Dios, sobre los mensajeros de Saúl. Y ellos también profetizaron, o sea, Saúl había enviado unos mensajeros y al encontrarse con los profetas que estaban presididos por Samuel, también los mensajeros de Saúl comenzaron a profetizar porque Dios derramó de su espíritu en poder sobre estos enviados de Saúl. Dice, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces, Saúl, al ver esto, él mismo decidió ir a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, están en Nayot. Y fue Saúl a Nayot. Y también vino sobre él el Ruaj Elohim, o sea, vino también sobre Saúl el Espíritu de Dios. Y siguieron andando y profetizando hasta que llegó a Nayot. O sea, vemos cómo el Espíritu de Dios descendía en poder sobre ciertas personas cuando Dios quería dar palabra a alguien. Tengan en cuenta que en esos tiempos la Biblia no estaba escrita. Ni el Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo Testamento tampoco estaba escrito. Había partes que sí que estaban escritas, pero, por ejemplo, pero otras no, porque se estaba desarrollando la historia. Entonces, cuando Dios quería mandar palabra, lo que hacía era derramar de su espíritu en poder sobre ciertas personas para que profetizaran y llevaran su palabra, sus advertencias, sus consejos, digamos, sus órdenes al pueblo de Israel. Vamos a leer ahora en 2 de Crónicas 20, versículos 14 y 15. Dice, y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, o sea, en medio de una reunión vino sobre él el Espíritu de Jehová, Ruaj Hashem, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. O sea, vino palabra del Espíritu Santo de Dios sobre él, profetizó y dio fuerza y poder al pueblo para que no tuviera miedo del enemigo. Dijo, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esto a mí, cuando lo leo, siempre me recuerda, no es con espada ni con ejército, más con tu Santo Espíritu, esta canción. Bueno, esta canción y este pasaje bíblico, que en realidad viene de Zacarías 4. Vamos a leerlo también, porque esto de Zacarías 4 es un pasaje también muy interesante que a mí me gusta por otros motivos, porque en él habla de los dos ungidos que están delante del Señor, que son los mismos que los dos testigos de Apocalipsis 11. Pero bueno, eso es un estudio que podemos compartir otro día sobre estos dos ungidos y estos dos testigos que están delante del Señor. Voy a leer solo Zacarías 4, 5 y 6. O sea, Zacarías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me dijo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo Jehová Sabaoth, dijo Jehová de los ejércitos. O sea, vemos de nuevo cómo el Espíritu Santo da poder y dice a Zacarías que no se preocupe, que no es con espada, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. El Espíritu Santo da poder, viene en poder y da poder para hacer defenderse del enemigo,
pues como vemos, profetizar, bueno, cualquier prodigio, sanación que imaginemos. Y bueno, después de ver esta parte del Antiguo Testamento, vamos llegando ya al Nuevo Testamento, aunque, bueno, vamos a leer uno más, en Segunda de Reyes 2, 17. Dice, cuando desaparece, porque así vemos otro pasaje en el que vemos el poder del Espíritu Santo. Dice, cuando desapareció Elías, recuerden que Dios tomó a Elías y lo arrebató a los cielos sin haber muerto. Entonces, cuando desapareció Elías, llegaron los hijos de los profetas del otro lado del Jordán y dijeron, estaban hablando con Eliseo, que vio cómo se llevaban a Elías. Dice, he aquí que hay con tus siervos 50 varones fuertes, que vayan y busquen a tu Señor. Quizá lo arrebató el Ruach Hashem, quizá arrebató el Espíritu de Dios a Elías y lo ha echado en algún monte o en algún valle. O sea, pensaba que lo había arrebatado y dejado en otro sitio. Eso lo vimos también con, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que dice, cuando vino del Jordán, lo alzó el Espíritu Santo y lo llevó al desierto y allí fue tentado por Satanás, ¿no? Entonces, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la gente sabía que el Espíritu Santo a veces venía en poder y era capaz de levantar, de alzar a personas y llevarlas a otros sitios. Y por eso le dijeron a Eliseo que mandara a 50 varones fuertes que tenía para que buscase a ver si el Espíritu Santo había llevado a otro sitio a Elías. Y ya vamos a comenzar con el Nuevo Testamento. Aquí ya vemos que el Espíritu Santo ya mora en nosotros, en estas personas de las que vamos a hablar. Pero aparte de que mora en ellos, en ocasiones el Espíritu Santo viene en poder. Vamos a ver Hechos 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este pasaje tan conocido nos dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Porque a veces queremos hacer cosas para Dios con nuestras fuerzas, eso es imposible. Ellos les dijo el Señor, esperad aquí hasta que recibáis poder de lo alto, del Espíritu Santo. Cosa que ocurrió el día del Pentecostés. En Hechos 10, versículos 37 y 38, nos dice así. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea después del bautismo que predica Juan el Bautista. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Lo ungió con Espíritu Santo y con poder. Y como nuestro Señor, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De nuevo vemos cómo Jesús, que aunque era el Hijo de Dios, había nacido como hombre y era hombre, era capaz de hacer todos estos milagros y sanaciones para liberar personas de la atadura de Satanás, porque había venido, o sea, Dios había ungido a nuestro Señor Jesucristo con su Espíritu Santo y con poder. Continuamos. Primera Tesalonicenses 1, versículos 2 al 5. Dice, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Pues el evangelio no ha llegado a nosotros solo en palabras. Que sí que ha llegado en palabra y que es la palabra certera y que es la palabra de Dios revelada, por supuesto. Pero no solo ha venido en palabra, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es porque hemos de darnos cuenta que Dios no ha muerto. Dios es un Dios vivo y real, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y su Espíritu Santo sigue viniendo en poder sobre nosotros en ciertas ocasiones cuando se lo pedimos y Dios tiene a bien hacerlo, o cuando Dios decide darnos el Espíritu Santo en poder. ¿Para qué? Para que los hermanos, para que quien aún no conoce a Dios también,
vea que Dios es un Dios vivo y real y que aparte de la palabra que tenemos, la cual es la palabra de Dios revelada, también eso no es solo palabra, también viene el Espíritu Santo en poder para que los ciegos vean, los cojos anden y las personas que tienen falta de fe, su fe aumenta y crezca al ver que Dios sigue haciendo prodigios a través de sus hijos, a través de todos nosotros, cuando Dios así los tenga oportuno. En Romanos 15, del 18 al 19, dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho en medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo de Dios. No era solo hablar y hablar, que también hay que hablar y compartir la palabra. No me entiendan mal. Lo que quiero decir es que Pablo, aparte de compartir la palabra, dice con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que más falta nos hace hoy en día. Hoy en día se conoce la palabra como nunca. O sea, en toda la historia, yo creo que este es el momento que mejor se conoce la palabra, porque se comparte en los púlpitos, se comparte en internet, se comparte en grupos de oración, de estudios bíblicos. O sea, la palabra se conoce a la perfección, pero por nuestra tibieza, falta personas con el poder del Espíritu Santo de Dios, faltan milagros, prodigios, sanaciones, falta más fe en las personas que necesitan estos milagros y prodigios, pero también en los ministros a la hora de actuar, porque parece que nos falte fe, parece que seamos como Tomás, que si no metemos la mano en la herida no creemos, que dudamos, y entonces, claro, el Espíritu Santo, Dios no lo derrama en poder sobre alguien que duda, ¿no? Entonces, nos falta más fe, hermanos. No lo digo criticando a los demás, lo digo por mí mismo. No tengo ningún problema en decir que a pesar de que tengo fe en Dios, siempre digo que me gustaría tener todavía más fe, porque la fe quita todo temor, la fe te da seguridad. Y bueno, yo creo que mi fe es grande, pero aún me falta. Mi amor por los hermanos es grande, pero aún me falta. Y creo que eso nos pasa a todos nosotros. La misericordia, el perdón a los demás, pues sí, a veces perdono, casi intento siempre perdonar, pero todavía me falta. O sea, somos imitadores de Cristo, pero no, obviamente no llegamos a su nivel, pero nos falta muchísimo de su amor, ágape, de ese amor sin esperar nada a cambio, ese amor sacrificado por los demás, de la fe, de la misericordia por los demás, del perdón a los demás, etc. Bueno, no quiero desviarme, vamos a continuar. Y bueno, simplemente voy a compartir un último versículo para no alargarme. En Hechos 8, 14, 17 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, o sea, habían sido bautizados en agua, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este es el poder que Dios da a algunos hermanos de, por la imposición de manos, hacer que otras personas reciban el Espíritu Santo. Eso no es un poder de las personas, es un poder de Dios que derrama de su Espíritu Santo en poder sobre ciertas personas en ciertos momentos y les confiere esa capacidad. Dios siempre hace todas las cosas a través de nosotros.
Dios hace las cosas a través de sus hijos, hace las cosas a través de sus herramientas, que nosotros somos vasijas, somos herramientas, que Dios le gusta utilizar para hacer todas las cosas, más que hacerlas Él mismo. Quiere siempre que participemos en su plan eterno. Bueno, hermanos, este es el penúltimo vídeo. La próxima vez veremos el cierre de este ciclo. Y bueno, que Dios les bendiga, que les incite a leer cada vez más la palabra. Es una bendición conocer cada vez más la palabra de Dios. Y bueno, que tengan una buena noche, un buen descanso y que Dios bendiga a sus familias.